Ayala es de la Universidad de Barcelona, Total. alumno de nuestra sección, y os dejo con él. Gracias, Meritxell. Bueno, pues yo vengo, no me he equivocado de congreso, he traído a un palestino, ¿vale? No es un error ni una provocación. Simplemente os traigo un palestino inusual, un poco fuera de lo que se conoce como a un palestino. Él es un palestino israelí, es decir, un árabe israelí, o conocido con muchos árabe ciudadano de Israel y un montón de vocablos ahí metidos. Y no, es que soy palestino y ya está, lo siento. Y bueno, él se llama Sayed Kashua y de él voy a hablar ahora. Realmente es un personaje que él mismo vale la pena hablar con él. Igual que evidentemente con todos los que estáis aquí, pero que es un personaje un poco peculiar. Y él, representa esta literatura hecha por árabes israelíes, que es este concepto social tan complejo que en mi tesis doctoral voy a intentar hacer aflorar y ver las contradicciones que hay y todo lo que supone esta literatura. Hablar de los árabes israelíes es como hablar del 21% de la población actual de Israel, lo cual significa un quinto, una fracción muy grande. Significa hablar de una población que se quedó en el territorio israelí en el 48 o en el 67 o en el 73, en las diferentes fases, y entonces son palestinos de cultura, pero viven en el Estado de Israel, lo cual significa que tienen pasaporte israelí y derechos de ciudadanía israelí. Pero después hay una parte B que ya veremos. No es el primero que... Este es un autor palestino y podría decir, en su casa hablaba árabe. Entonces, ¿por qué no escribe en árabe? Que es una lengua mundialmente reconocida, la quinta de las Naciones Unidas, más de 200 millones de hablantes, 28 países en la Liga Árabe. Dice, no, él quiere escribir en hebreo. Y dice, ¿por qué? Si es una lengua de 7 millones de hablantes y tú tienes ya la tuya, ¿no? Pues es porque es la única que sabe realmente literariamente. Y entonces, aquí... Pero no es el primero que escribe en hebreo, siendo árabe, es ciudadano de Israel. No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿A qué le donat? Más de... What up? ¿Cómo se va atrás? Mira. Hay precedentes, hay antecedentes de escritura, y veréis aquí muchos hombres. ¡Hombres! Sí, claro. Los hombres que predominan en la literatura, porque es una literatura ciertamente identitaria, que es la gran cuestión. Y es una literatura identitaria, y claro, los hombres se dedican a la política, y claro, entonces los hombres tienen que describir esas cosas. Entonces encontrar mujeres así es realmente difícil, y ya ellos son pocos, de los escritores palestinos que escriben en hebreo, literariamente o exclusivamente en hebreo, son pocos, y encontrar mujeres es realmente poco. Es difícil porque muchas de las mujeres que he encontrado, que son ciudadanas israelíes, escriben en árabe, ¿vale? Entonces las que escriben, ciudadanas israelíes que escriben en hebreo, he encontrado pocas, pero y en la línea de estos personajes que hay aquí, forman parte de estas minorías que existen en Israel, que no son la minoría mayor, que es la musulmana. Ellos son drusos o cristianos o de Cesarea, que es una cosa un poco... Entonces, claro, dentro de lo que es el relato sionista que acepta minorías, pues estos están relativamente bien vistos. Pero que venga un árabe palestino musulmán, que es nuestro enemigo, no está tan bien visto, y encima que escriba en nuestra lengua, ¿no? Entonces aquí hay el primer challenge, el primer reto,
que este hombre propone. Entonces ese es un hombre que lo veis, está un poco tiene una depresión encima increíble porque realmente él es un hombre realmente complejo. Él nació, estamos hablando de literatura contemporánea, nació en el año 1975 en Tira, que es una de esas ciudades que está en el Meshulash, que se llama en hebreo, que es donde se estrecha Israel por las caderas. Hay ahí una zona llamada Línea Verde, que son una serie de poblados que quedaron allí, que Trump dijo que los podrían dar a Palestina en un futuro Estado palestino, lo que sea, pero ellos están dentro de Israel. Y entonces él, que es hijo, su padre puso una bomba en una cafetería en la Universidad Hebrea de Jerusalén, etc. Él, en los años 80, que vive toda la radicalización, es tan bueno estudiando que lo aceptan en la Academia de las Artes y las Ciencias de Jerusalén, que es la más prestigiosa. Entonces ahí, de Israel. Entonces ahí empieza una metamorfosis, que es transitar de un hombre joven de provincia menos, de pueblo árabe, palestino, encerrado en su retórica, hacia un mundo hebreo, judío, totalmente, expuesto a los ítems del judaísmo, ¿no? Entonces aprende hebreo bien, no como el hebreo que se enseña en las escuelas de Palestina, de estas ciudades de la zona del Meshulash. Aprende a leer literatura universal a través del hebreo y entonces se empapa de una literatura que no es la literatura de Mahmoud Darwish y los de siempre de Palestina que están ahí, sino que se abre al mundo a través del hebreo. Entonces para él es la lengua de escritura porque es la que realmente en la que él se encuentra cómodo. Luego, aparte de vivir esta transformación un poco kafkiana, digamos, también desarrolla otras habilidades como la cinematografía, el periodismo, es decir, es muy polifacético. Tan polifacético que realmente hay series de Netflix hoy en cual él es guionista, por ejemplo. Pero en el 2014 decide, yo ya no puedo más con esto, no puedo más, y decide mudarse a Estados Unidos, donde he estado haciendo un doctorado, igual que yo, pero digamos que él seguramente tiene más becas, y entonces, pero bueno, que es divertido, porque digo, yo hago un doctorado sobre ti, ¿y tú de quién? ¿Sobre mí? No, entonces, bueno, la verdad es que él está allí con su familia y sus hijos y tal, porque él tira la toalla y dice que es imposible ser árabe-israelí, vivir en paz y todo esto de Oslo, lo que se generó allí, no ha funcionado y yo me voy. Pero él se puede ir, porque él es ciudadano israelí, pero aparte tiene sus medios, su cuenta bancaria que le permite hacer eso. La mayoría no puede hacer esto. Y él es intelectual y está aceptado por el discurso mayoritario israelí, lo ha aceptado. ¿Cómo lo ha aceptado? A través de sus novelas. Sus novelitas son muy cortas y él no es muy prolífico. Escribe una novela cada 2, 3, y ha escrito 4 y un recuento de artículos. La primera de todos, Árabes danzantes, se tradujo al castellano, Arabim Rokdim, ¿la tradujiste tú, Ana? Sí. ¡Wallahi! Exacto, pues, ¿y cuál más? ¿Alguna más? No. Vale. Pues es una novela autobiográfica, pero después diréis, ¿y las demás no son autobiográficas? No, pues sí, él es súper autobiográfico, él solo sabe hablar sobre sí mismo, entonces es como una angustia perenne la que tiene este hombre encima. Los personajes se desarrollan sobre su vida, sobre su cosa, Entonces, en Árabes danzantes explica estas historias de su juventud, de cómo un niño de un pueblo árabe así, pues pasa a una universidad y allí conoce a una chica que es judía, pero entonces la familia de la chica judía le dice, no, si te casas con un árabe o estás con un árabe es lo peor que te puede pasar, prefiero que te vayas con, no sé, que seas lesbiana antes de que te cases con un árabe. Así está escrito en el libro. Entonces, esa es la desgracia suya. ¿No? Y entonces aquí, en las siguientes novelas que hace, vemos una apelación constante, una llamada constante a los ítems judíos
canónicos literarios contemporáneos, como por ejemplo, o clásicos, como es el Y llegó mañana, o llegó la mañana, o Vayehi Boker, que es totalmente Génesis, ¿no? Le dice, mira, voy a escribir un libro donde los ítems judíos van a aparecer allí, y reflexiona mucho sobre esos temas. También segunda persona del singular, que es como el tú, árabe, la otra persona, etc. Y la última novela, que es Rastreando los cambios, que es una novela de memoria ya cuando está en Estados Unidos. Entonces ya allí, digamos que hay se rompe un poco la tradición de escribir sobre su propia vida en Israel. Él había estado en Haaretz escribiendo como periodista enviado a los territorios palestinos, por eso de que puede hablar árabe y tal pascual, y entonces recoge todo esto, todos los años de las vivencias de la primera intifada, de la segunda intifada, de los acuerdos de paz y todo. Era columnista y lo recoge en este libro, Llega un nuevo día, y que se llama Ben Haaretz en hebreo. Bueno, no es muy prolífico, pero también quizás no escribe tanto porque también se dedica al cine. Entonces en el cine, pues ha colaborado con directores que han traído sus películas al cine. Entonces, Arab Labor, que sería Avodah Arabit otra vez, es una serie que lo petó en Israel. O sea, fue la cosa más... La gente dejaba, como antes se hacía, ¿no? No, es que es la hora de la serie, en todo el mundo a casa, ¿no? Y la gente lo miraba porque era súper estereotipante sobre los árabes, o sea, él se reía propiamente de su propia tragedia, ¿no? Luego, unas películas de las cuales él no está involucrado directamente, pero que hablan sobre sus libros, él las ha supervisado, son Dancing Arabs, que un poco es una mezcla de dos de sus novelas, Let It Be Morning, que sería el Vayehi Boker otra vez, muy bonita está, y últimamente ha hecho una sitcom, así, Madraseh, que es escuela en árabe, y habla de la educación bilingüe en ambos, en Israel. Bueno, toca muchos temas y muchas disciplinas. Y a mí me interesa este hombre porque realmente pone en juego un poco, pone a examen lo que es su identidad y las preguntas que salen de su identidad. ¿Se puede ser israelí y no judío? Pues parece bastante que no, a lo práctico. Seguramente sí, se puede ser palestino e israelí a la vez. Y esto va en los vaivenes del conflicto. Cuando el conflicto avanza hacia la paz, o parece que avanza hacia la paz, los árabes israelíes se sienten más atraídos hacia la idea de Israel, de poder hacer un país común. Cuando se ataca a Gaza, cuando hay situaciones tensas, entonces ese polo vira hacia la palestinización, ¿no? Entonces allí esos polos van siempre, para toda la sociedad árabe israelí es constante estos dos polos, que siempre se basan en la denuncia de la discriminación, porque realmente ser árabe israelí sigue siendo ser árabe, sigue siendo ser palestino, es decir, tienes menos oportunidades de trabajo, accedes menos al mercado laboral, estás discriminado por ser árabe, etcétera, etcétera, tienes un estigma, ¿no?, encima, y esta literatura te trae a pensar sobre ello mucho. Pero para mejorar sus condiciones. Entonces aquí está la estadística que dice que los árabes israelíes, el 70% de ellos no querría vivir en un Estado futuro palestino. 70%, es bastante. Pero el 51% de ellos dice que no acepta que Israel solo sea un Estado para judíos. Entonces estamos en esos impases, ¿no?, en esa situación sociológica que en la literatura, a través de su personaje, las trae la flora. Y lo hace en hebreo. Es decir, le dice a los judíos hebreos israelíes mayoritarios: oye, tú no lo haces tan bien como te crees, porque mírame a mí, que estoy aquí sufriendo de tus delirios de nacionalismo sionista. En cambio yo no tengo
nada que ver con los palestinos, tengo cultura, pero no, soy aquí, no me vas a borrar, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a echar? ¿Cómo funciona? Y esto en la literatura aparece sobre todo en Valles y Booker, que es la segunda novela, en donde expone un poco estos conflictos. Entonces, el acceso, decirle en la lengua del opresor lo que tú piensas es diferente que le llegue a través de una traducción o que le llegue a través del inglés o de otra lengua, ¿no? Es decirle en tu lengua, con tus herramientas, de las cuales yo quiero ser parte, porque realmente los árabes israelíes, en gran parte, quieren ser parte de Israel, te estoy diciendo lo que tú no quieres que yo sea. Pero también hay otro giro aquí, interesante, no sé si no me graba la cámara, pero está bien, para mi mujer ya va bien. Que es la crítica también al mismo tiempo del tradicionalismo y el estancamiento social que vive la sociedad árabe israelí dentro de Israel. Cuando él vuelve al pueblo a visitar a sus padres, pues sus padres aún le hablan de matrimonios polígamos, le hablan aún de pues que si hay que dar una dote para él, se han casado por conveniencia, y entonces eso él también lo expone en esta literatura. Entonces tenemos un personaje que se sitúa delante de dos mundos, uno de los cuales es muy tradicionalista, musulmán, de zona, digamos, de un pueblo, y el otro lado están los judíos israelíes, cosmopolitas, etc. Y él se sitúa un poco en el medio y dice, pues saco lo mejor de los dos, de lo que puedo de los dos, pero también denuncio lo que va mal de los dos, a la misma vez. Y eso también encaja con el tema de la religión y con los extremismos. Él en muchas de sus novelas se sitúa como una persona que está entre medio de dos mundos, de fanáticos y de locos, y él lo que quiere es vivir de manera normal. Define normal, no sé cómo es normal, pero digamos que está entre los polos que se tensan continuamente. Y él es muy pesado tener que justificar por qué eres árabe, por qué eres palestino y por qué quieres vivir en Israel, ¿no? Lo que tendría que ser una vida normal de cualquier persona. Entonces, eso entra también. Y aquí en el fondo del todo, aparece un poco un clash de lucha de narrativas. ¡Ah! ¡Macaga! Male Azazel, cava. Ya. Entonces, la lucha que aparece, en realidad es un poco una lucha ficticia entre Nakba y Holocausto. Y dirás, ¿pero qué estás diciendo? No tiene nada que ver y es incomparable, ¿no? Pero el Nakba es para los palestinos un pequeño holocausto, una experiencia que se puede retrotraer. Y también Kashua juega mucho con la idea del holocausto, pero no como para banalizarlo, para situarse en la idea clásica del mundo árabe antisemita. No. Les dice a los judíos, mira, es que cuando nos encercláis, cuando hacéis nos rodeáis un pueblo árabe, realmente nos estáis haciendo un poco nos situáis en un escenario que vosotros ya habéis vivido, como en el 45. No sé y esa lucha ahí entre Nakba y Holocausto, de una manera muy respetuosa y muy bien hecha, porque es muy difícil hacer esto, y además en hebreo, que no es su lengua, está muy bien encontrado. Pero no lo hace de una manera victimista, bueno, vamos a hablar de holocausto toda nuestra vida y vamos a hacer pelis de no sé qué y vamos a todo el rato hablando de holocausto y todo el rato hablando de Nakba. Si veis una peli de palestinos siempre están hablando de lo mismo, si veis una peli de Estados Unidos también están hablando. No, él le quita todo, lo hace con un humor brillante. Y entonces intenta salir. O sea, en el fondo hay una tragedia enorme, pero él intenta salir a través de la no victimización, caer, ¿no?, en ese. Y él, en general, y su literatura, nos prueba que en su psique, él dice que es imposible de vivir así. Él renuncia a eso. Como he dicho antes, lo hace porque él tiene privilegios. Él es uno que ha tenido éxito en Israel. Eso no lo puede decir desde árabes israelíes que tengan éxito en Israel, hay muy pocos. Y él lo puede decir y entonces se puede permitir el lujo de decir, esto no funciona, yo me voy. Pero la mayoría no puede. Y entonces la mayoría
y aquí acabo, la mayoría no puede, y aquí hay una cita que no hace falta que leáis porque ya la leo yo. Digamos que es... Los árabes israelíes que no tienen ese privilegio lo que hacen es decir, bueno, nosotros vivimos en los vaivenes del conflicto. Somos como delfines dentro de un mar saqueado que está lleno de olas que nos mueven arriba y abajo. A veces nos empujan hacia abajo, a veces nos empujan hacia arriba, nos movemos, no sabemos cómo hacer. Pero hay que intentar reconciliarse con estas olas que son, y intentar vivir lo mejor posible. Entonces, como alguien que aceptan su resignación y viven el día a día. Y por eso, quizás os podéis preguntar la poca participación de los árabes israelíes en las actuales protestas contra el gobierno, porque realmente los israelíes judíos están protestando a favor de una democracia de la cual ellos no tienen acceso. Entonces, se vive en la nada y en el día a día. Y en catalán decimos que any passa, com era això? Que días pasa, año empeña, es decir, vas pasando día a día y si mañana vives está bien. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias.